Bienvenidos a una nueva edición del Fashionómetro, donde vamos a analizar los looks más comentados, llamativos y controversiales de los premios Grammy. Hoy me acompañan Claudia Zuleta, estilista de las estrellas. Aplaudo yo. No trajimos público el día de hoy, no hay presupuesto. Por favor. Oraya Villarreal, influencer de moda y estilo. Aplausito. Y por supuesto nuestro Harry Levy, periodista de entretenimiento, fabulosité, pura gente espectacular el día de hoy para coser y descoser esa alfombra. Y vamos de una vez con materia, con uno de mis grandes favoritos de la noche, el señor Bad Bunny, con este Schiaparelli inspirado directamente de un look de mujer que lo llevaron a él. Y esto está increíble, para mí se veía como un príncipe. Los detalles de este traje son una cosa del más allá. Y la espalda, Claudia, ¿qué es esta la espalda es una obra de arte. Es una obra de arte y aparte de eso es un corset. Es un estilo corset justamente. Se notaba. Estaba muy derechito. Muy derechito. Que hay una cosa ahí, un detalle que estábamos mirando, es que parece que lo hubieran apretado mucho al nivel de la cintura, sí. Entonces se abre y no debería de ser. O sea, debería de ser que caiga más y que él se dé la espalda para que vean el detalle de un corset de mujer puesta en hombre la espalda. Harry, ¿te lo pondrías esto? Fíjate, yo creo que a nivel musical, Bad Bunny hizo historia al llevarse estos premios pues tan importantes en una ceremonia americana, pero también en el mundo de la moda se hizo historia. Primera vez que alta costura de Schiaparelli hace un traje a la medida, pues para un caballero como Bad Bunny, sí me lo pondría. Con esa noche, además. Creo que es una apuesta un poco arriesgada dentro de lo clásico que puede ser el tuxedo de caballero, pero tiene ciertos detalles desde el entalle hasta el detalle de la parte de atrás como trenzado. La verdad es que yo creo que sí, y él lo sabía llevar muy bien. Sí, señor. Bueno, se veía a veces como sufrimos nosotras cuando estaba sentado ahí. Estaba un poco así. Tú dijiste algo importante, que era lo de los zapatos. Es que, a ver, hay que recordar también que Bad Bunny es un ícono de moda y la casa de Schiaparelli se reconoce por hacer obras de arte tal cual. Entonces siento que es muy especial lo que él hizo. Es su semana, estamos súper emocionadas por el fin de semana. Lo que comentábamos es que yo quizás le hubiera puesto unos zapatos más de charol, como que estos brillositos. Ay, no, a mí me encanta. Es una cosa mía personal. Eso. Yo para hacerlo aún para buscarle las 5 patas al gato. Pero justo que ya me estás... Incluso como el zapato tuyo que se parece a Schiaparelli. Es bastante Schiaparelli. Y que Schiaparelli se conoce de poner los detalles como de las uñas doradas. Suelen hacer eso. Bueno, pero a ver si te gustó entonces el de Karol G en este Paolo Sebastián. A mí tengo sentimientos encontrados. Me gusta el vestido, pero yo no sé si es lo suficientemente show para mí, para estos premios. Y me perturbaba demasiado que no soltaba esa falda. Yo quería el vestido en plenitud y nunca nos lo soltó ahora. No, pero es que te voy a decir algo. A mí me gustó mucho que se ve muy natural. Sin embargo, lo que platicábamos es que a lo mejor si el vestido hubiera sido un color más fuerte, más llamativo, con más contraste, más presencia, hubiera estado aún... Pero te voy a decir algo. Lo que en verdad esa mujer trae puesto en su reloj, trae un reloj de $600,000. Como nosotros aquí, entre todo lo que tenemos puesto, no llegamos ni a los 6,000. Pero, Clau, y te iba a decir, ¿y el look que se puso dentro del show, te gustó más que este que utilizó en la alfombra? A mí me gustaron los dos, o sea, este es un look súper romántico, este también tiene un poco de romanticismo por lo que es lo del encaje. Otra cosa, él tiene corsetería y la cola, si te porque pones se copió de Bad Bunny. Claro, la cola lo que me molestó fue eso, lo que tú dices, que tenerla sobre la mano, porque cuando estaba suelta estaba divina y también es una inspiración como de los 20 cuando se usaban los flecos. A mí yo pensé en hubiera dedicado un poquito menos de presupuesto al reloj y un poco más de presupuesto a la ropa. No, yo el look de adentro me dio como vibes de Tropicoqueta, pero los que no estaban ¿verdad? De Tropicoqueta. Lo que no me dio tanto vibe de Tropicoqueta fue lo que utilizó J Balvin y Valentina. Valentina súper sobria siempre en estas alfombras, ella sabe muy bien a qué va, qué es lo que va a hacer, y él también elegantísimo, se fue por lo seguro, Harry. Sí, una apuesta bastante segura, y fíjate, generalmente las premiaciones musicales se prestan un poco a poder jugar a algo más, ¿no? Y tener como esas licencias que quizás en un premio de cine o de televisión no se utiliza. Claro, la verdad es que llegó Bad Bunny también con algo clásico, pero con ese twist que le faltaba. Totalmente. Y se nota mucho la diferencia, pero creo que ya esa etapa de explorar y de cabellos de colores y de ese tipo No, yo sí quiero etapa de... que no, de J Balvin no la quieres. Que la superó. No, está bien que pero lo supere. Ella, sí, y de ella vamos a estar claros, o sea, es un vestido clásico que no se esperan. Yo te voy a decir, si yo voy a ir a los Grammys, y más los Grammys americanos, o sea, que no te coloques un vestido que sea con un statement piece, que la gente hable del vestido, por favor. Estoy contigo, o sea, para claro, teníamos años sin coincidir. No,
oportunidad perdida. desperdiciada. ¿Cuántas ¿Sabes quién veces no se repite? desperdicia estas oportunidades? ¿Quién? Mi amiga Lady Gaga. Mi amiga Lady Gaga, que sabe hacer estas alfombras como nadie. Tiene puesto este Matías Fecals, que el nombre de la marca da mucho que pensar y decir, pero ahora, ¿qué es esto? Es este momento, esto es lo que uno necesita de unos Sí. Grammy, uno quiere drama, uno quiere show, y esto es Lady Gaga, además. Totalmente, es que a ver, hay que recordar que una alfombra es para soñar, para idear, para imaginarte. Yo veo ese vestido y me pongo a pensar en mil historias. Total. Sí, sí, Realmente sí, me sí. pierdo en un bosque, sí, o sea, tal cual, es para eso. Y bueno, que Lady Gaga sabe hacerlo muy bien porque aparte es su identidad y también refleja su trabajo y la faceta en la que está en su vida y eso es algo súper importante también en una alfombra. Y ella es muy teatral. Ella es muy es que eso es lo que yo me espero. Es que eso es lo de que tú te ella. esperas y lo o que un decíamos, pedazo y de tú carne siempre- o una sí. pluma de cuervo. Y tú No necesito más nada. siempre lo has dicho, o sea, el red carpet es para ser Brillar. la única. O lo haces mal o lo haces bien. 100%. Por lo menos que hablen, ¿no? Ella 100%. interpretó el Little Black Dress, pero... Ya. El Black Swan, Black Swan. Black Swan, exacto. Grupo Frontera, Clau, ya que te tengo aquí hablando de ella. A mí me gustó mucho, porque a mí me gusta cuando la gente de alguna agrupación va como con un tema, pero no es demasiado. Y siento que aquí se logró. Es que mira, ahí se logró y te voy a decir por qué. Porque una cosa es el clásico tuxedo o el traje con corbata y otra cosa es la interpretación de acuerdo a la música que ellos tocan. Y lo que tú acabas de decir está perfecto. O sea, me encanta lo que es la historia, porque a veces dentro de los looks, cuando son equipos, se hace una historia. y Mis está compatriotas, súper. son Sus también de compatriotas. fronteras y yo también soy de frontera. Y te voy a decir algo, hemos visto una evolución en la forma en la que el grupo tal cual ha como que... Amiga, hay más se ha presupuesto. vestido. Cuando hay más presupuesto, hay evolución Hay definitiva. menos frontera. Exactamente. No, hay mucha gente con presupuesto Ay, y me no se viste encantó. bien. Es verdad, A mí porque me tienen mal encantó. gusto. Fuerza Régida, Harry, a ver qué opinas de Fuerza Régida. ¿Que te gustó esto? Fíjate que es otra vez lo que estaba diciendo. Es una agrupación y aquí el común denominador es el rojo. Claro, aquí no va La Combinan con la alfombra, reinterpretado cada uno, Sí. sino que va uniformado. Eso. No, eso Exacto. no me O sea, no gusta. puedo ver mucho la personalidad de cada uno. Exactamente. Ni puedo ver tampoco dónde termina la alfombra y dónde comienza el Ay, el chico, backing. vale, pero Ay, que ya esta se gente. había tardado. Ese es un tema de miopía que tengo yo que Pero Harry se había tardado. resuelve de otra manera. Bueno, pero ahora a ti te gustó, por ejemplo, lo que se puso Raúl Alejandro. A mí en ocasiones anteriores me parece que ha sido un poco más arriesgado y me hubiese esperado eso, pero igual me encantó. Me parece que está súper cool y apropiado. No destacó como... Es un clásico. Otro que Exacto, llegó como en con el otras ojote. ocasiones que él ha Otro de 600,000. optado por propuestas que dices, ok, me gusta. Siempre clásico, pero Sí. con un toque. Ahorita Hey. es una pieza de Saint Laurent, pero ya lo he visto Pero en ¿sabes, repetidas qué? ocasiones. ¿Sabes qué Eso. pasa ahí? Eso pasa como cuando hay alguien que llama tanto la atención que ya lo que viene, ¿qué vas a hablar? No, que estás clásico. porque mira Bad No, porque Bunny. por eso, pero por eso te digo, porque Bad Bunny se vistió tan espectacular que ¿qué vamos a decir de ellos? Un Es clásico que se pone tuxedo. la vara un poco alta. Te opacaron, Exacto. te opacaron. I'm Bueno, sorry. a ver, vamos ahorita con la familia, la realeza de nosotros los latinos. Gloria, Emilio y Emily Stefan también dijeron presente en esa alfombra. A mí me gusta porque ellos como familia también yo creo que se ponen medio de acuerdo. Gloria me parece que estaba impecable. Entre los tres, bueno, no, mentira, los tres se ven fabulosos como familia. Espectacular, es una familia musical, aparte que conocen el negocio, muy orgullosos además por estar un poco como apadrinando a todos los latinos que estaban presentes, llevaron su galardón también. Creo que Gloria, increíble, porque fíjense como el bolso parece como parte del traje, pero no lo es. Pero siento que compensa, ¿no? ¿Tú le pusiste el bolso? Claudia le peló los ojos. No, yo le estoy diciendo parte del accesorio. Yo no te estaba diciendo nada malo, pero ¿por qué Claro, no, interpretar? el No. bolso. Además, llevarlo en esa mano fue súper apropiado porque parece... Le hacía una lo compensaba. Compensa. Pero ¿Tú sabes vamos lo que me ahorita gustó? a Emily, pero vamos a hablar un ¿te poquito gustó? de Emily. Emily, ¿sabes Este qué me show. gustó? Que tiene estos oversize jacket, tiene los shoulders Nos así como, encanta. ¿viste? Cómo le gustan Se los inspiraron oversize y aquí. entonces me parece que salió muy chévere. Ajá. Ahorita vamos entonces con los peor vestidos. Saben que esta parte siempre llega, pero es lo que usted en casa más disfruta. Y vamos a arrancar hablando con alguien que yo creo que no quería ir básicamente. Y se trata de Fate. Que yo no sé, él dijo, mira, ya yo me rendí. Esta es la noche de bien. mi ex y yo aquí no voy a brillar. Entonces, ajá, ahora, ¿qué es esto? La noche de Vale. mi ex. No, de mi ex, claro, porque Carol sí Explícame, brilló. explícame Sí. esto. Claro. ¿Y los dientes verdes? Pero hablen. Sí, no, bueno, lo que Nos pasa es que quedamos sin después- nada que comentar, familia. Aquí nos Mira, quedamos viendo así como, después bueno, de pues, todo ¿qué te ese- cuento, Esa maná? alta costura y Matías Fecales y no sé qué, ya es como que aquí sí te puedes apurar. ¿Sabes qué? No, aquí no vamos a queremos ponernos tanto. serios y vamos a hablar sobre el look. Ok.
Él por la música y también lo que estábamos hablando es que él lleva una evolución de tratar de no salir tan mal. Esto es lo mejorcito que pudo Claudia, hacer estás dentro buscando... de su... No, está mal. Está feo. No está bien, no, está feo, pero se está rindió, tratando. él no quería estar ahí. Él no quería en short. Hizo todo el esfuerzo en ponerse los dientes verdes. Ahora, Sabrina Carpenter terminó con este Valentino en esto de no tan bien vestido, vamos a decirlo así. No porque no nos guste el look, sino porque sentimos que es muy cargado. Están pasando demasiadas cosas y creo que no es el vestido para ella, que ella es tan petite. Harry, no sé, ¿cómo te sientes tú con este look? Bueno, Me no sube voy a la decir ceja. nada porque todavía la industria de la moda está de luto por Valentino, entonces no quiero herir susceptibilidad. Pero, Ajá. Y que la verdad el vestido sí le abraza muy bonito. O sea, si hablamos a mí me del parece que corte, se ve le lindo. abraza Creo que se ve guay. O sea, espectacular. ¿por qué está en esta lista? De verdad, ¿qué? Sí, yo A no mí la sé. verdad sí me gustó, honestamente. ¿Le gustó? Bueno, ahí Yo está. creo que no me Lo que pasa es que El gusto hay- se rompe en géneros, familia. Ok, y también hay una cosa, recuerda que los red carpet, los diseñadores se inspiran en lo que está de moda y esto es el romanticismo, volvemos otra vez al encaje, entonces hay tendencias. Son Claro, muchas pero cosas al también mismo recordar- tiempo. Sí. Pero igualito lo mismo que pasó con Miley Cyrus, que a mí me encanta este look. Esto me lo pondría en cualquier ocasión, menos en los Grammys. O sea, no me hagas esta cochinada. O sea, está en esta lista nada más porque fue muy informal, siento yo. Creo Claro, que le la hemos faltaba visto un mucho toquecito. mejor cuando va de San Laurent. 100%. Intentó Celine, le puso su toque porque las iniciales van, digamos, aplicadas acá. Lo que pasa es que, claro, creo que como es un premio musical, como lo decíamos, hay unas licencias de no ir tan estricta, quizás con un vestido Exacto. tan largo o tan ceñido, sino que se presta un poco Yo algo creo más que rockero. ella no quería ponerse faja ahora. Ella está. Yo quiero estar Una aquí chaqueta, cómoda. me enrollo aquí, nos vamos. Exactamente. El frío. Definitivamente. La que sí estuvo muy incómoda, Claudia, es mi querida Heidi Klum, que Ay, para mí no, Heidi ay, Klum no, no pega no, una. no. Pero te voy a decir algo, le aplaudo el riesgo, le aplaudo que haya usado esto en los Grammys. Ahora, ¿que es bonito? No, Claudia. No, es que Y bonito. aparte de eso, que ya es una inspiración que hemos visto, o sea, lo vimos en el Met Gala, y entonces este es como algo, como si fuera mal hecho. O sea, después de lo que vimos en el Met Gala. Entonces, esto es claro, te estás plástico. hablando del de Tinashe. Recuerda, El el de Tinashe, Tyla, el de entonces es Tyla tan es, bello, el de el de Tyla. Tyla. Pero entonces, el color nude, Sí. esto parece como si hubiera agarrado el maniquí y Bueno. se lo hubieran pegado. No está bonito y qué lástima, pero no. Es muy cool y sí creo que es una obra de arte y está hecha a su medida, pero no para acá. Billie Eilish en Jodacoba, Harry. ¿Qué te pareció? Ay, Que ay, Claudia ay. se está metiendo con... Bueno, mira, es muy Billie Él está Eilish, muy nice hoy. Exacto. pero creo que, ¿sabes? Es como una reinterpretación de una cosa de ella que ya hemos visto. Y Para no mí, esperas nada. entre todo lo Siempre lo feo mismo. que ella se ha puesto, esto puede estar entre lo menos feo. Como No la sé, ropa no sé del, cómo del salvarlo. hijo de los Addams Family, ¿no? Eso, está ahí, está un Ella se poquito ahí. inspiró en eso, en la película. Ok. Pero es que de todas formas, bueno, ella nunca ha salido diferente. Yo lo O sea, sé, es muy pero en el Met Gala, yo- pero porque va... como Marilyn Monroe, pero Justin Bieber es Hailey Bieber ahora. A ver, ¿qué me vas a decir de acá? Porque yo sé que ahorita la estética es todo pulido y limpio, pero esto me dio un sueño, este look, esto me dio un bostezo, unas ganas de dormirme una siesta. Yo me quedo con el collar. Yo también, amiga. Mira, fue más de lo mismo. La verdad no hay mucho Sí. que decir de los looks. Justin lo hemos visto en ese tipo de oversize. En los otros trajes, Grammys, En los mismos muchísimas Grammys. Sí, sí, sí. ocasiones. Lo que sí les aplaudo es tener la valentía de ponerse el pin, porque hay que recordar que traen unos pins puestos, Sí. hablando, alzando la voz sobre la situación que se está viviendo entre la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Así que por ese lado, la verdad es que les Lo aplaudo. aplaudimos, pero todo lo Aplaudimos demás no. demasiado, pero el look Él es un look clásico, un look clásico. No me vengas tú, porque clásicos. ¿sabes que el look no fue clásico? Los interiores que se puso, los calzoncillos que se Ay, puso en no. el escenario, que mira, hay que rendirse Y en las esta vida medias. para ir Otro así. tema. No, las Mi esposo medias- pensó que se había equivocado. No, Él sí me que- dijo, ¿por qué salió él así en desnudo? ¿Se que no- equivocó? no, horrible. Claudia, pero no puede ser, bueno, tú que te dedicas al styling, que no llegó la vestuarista. Eso puede pasar. No, porque los calzoncillos tenían bling bling. Los calzoncillos tenían bling bling, así que nada que ver. Para mí estas cosas son una Eso es falta de llamar la respeto. atención. Eso es Sí. llamar la Sí. atención de alguna Bueno, yo forma y estuve creo que leyendo es... quería hacer como un statement de Vulnerable, simpleza, sí. de Bla, 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 minimalismo. bla, bla, bla. Te Sí. montaste en interiores en el escenario de los Grammy. Mal. Otro que también dijo, no me voy a vestir, no me voy a esforzar, es Harry Styles, que yo no sé. Mira, se puso un blue jean, unas bailarinas que están súper de moda, pero normalmente esto es una pieza de ropa que la vemos más en el mundo Pero eso es femenino. para presentar, ¿no? Sí, pero ¿qué importa, Claudia? Estuvo- Bueno, y el jacket No. también es de la colección A mí me pareció de cool. Dior de mujer. Eso, está bien, Me no pasa encanta. Siempre ha nada. jugado un poco Él siempre con ha hecho esta eso. Me moda. encanta, sí. Pero Me no es encantó. demasiado informal, soy No. solo yo. Sí.
Bueno, a mí me faltó... Estás vieja. No. La verdad es que la bailarina color menta me hace un poco de ruido. Divino. No, Claudia. Me hubiera gustado. No seas disruptiva, Claudia. El jacket que también fuera el pantalón. No. Ya va. Bueno, ya para cerrar, aquí está lista que me está empezando a dar un espasmo y agarrarme las perlas como harían por allí. A mí no me pongas quién es Benny peor. Blanco en el after party. Yo no sé si tuvieron chance de ver esto, pero este chamo estaba montando un café en su casa, se puso sus pantuflas y salió así al after party. Este es el nuevo esposo de Selena Gómez, mi gente. No, Es la primera terrible. vez que yo veo esta imagen y me quedé con el ojo cuadrado. Redondéatelo. Así estaba Mi yo peor esta mañana pues eso tomando pasa. café con la temperatura que así estaba yo en la casa. Así está. Definitivamente no iría a una fiesta así. Es como estábamos hablando, desperdiciar una oportunidad. Claro. De Bueno, vestirse así nos bien, vemos todos de ahorita en hacerle Miami honor con a el la frío. industria. Así me veo yo en mi casa a punto de dormir, pero no me vengas tú. Pero bueno, ya llegó el momento más deseado por todo el mundo y de una vez a ti te invito a que también nos los dejes escrito en los comentarios quién fue tu mejor y tu peor. Vamos con la ronda del tu mejor. Ahora, ¿quién fue tu mejor vestido de la noche? Bad Bunny, obviamente. Ay, Y de mujer, Lady Gaga. Le dimos, ok, está Me bien. gusta, estoy de Es acuerdo. uno solo, estoy de es uno acuerdo. solo. Es uno solo, tiene que dejar. Pero Bueno, hubo una intérprete femenina y un intérprete masculino. Está bien. Me voy a ir con Bad Te voy a Bunny por pedir haber tu- hecho historia. Ok, Claro. Ok, ¿y tú, Clau? Bad Bunny y Karol G me gustó. Que uno solo. Bueno, Para ya mí, dijeron dos. yo estoy de acuerdo con Bad Bunny, me parece que ese hombre se la voló, o sea, increíble, no hay nada, ni una cosita mala que decir de todo ese look. Ahora vamos con la parte complicada, tu peor vestido. Fuerza Régida. No te gustó todos vestidos de rojo, no. A mí te me gustó, gusta está ver bien. en las alfombras personalidad individual, aunque estés Ok. en un grupo y siento que me faltó eso, entonces por ende. Ok, necesitamos show, necesitamos plumas y bling Tráiganme bling. show. Harry. El molcajete señor colgado. Gómez de Selena Gómez. El señor. Bueno, que ese no se vistió. Ese no fue en el red carpet. Ese Pero ese no fue en el directamente. red carpet. Sí, Heidi sí. Klum. Heidi Klum, sí. No me gustó. Yo estoy completamente de desacuerdo con todos ustedes. Para mí, Fate se rindió y Justin Bieber en interiores. Justin Bieber en No, para mí interiores, Fate chao. no. Nada que ver, nada de Heidi eso. Klum, Heidi Klum. No. Peor que los interiores de Justin, no me vengas tú. Pero eso no es red carpet. No importa. Tenía bling. Le ganó. Igualito la opinión que importa es la de ustedes en casa. Mil gracias por habernos sintonizado acá. Compartan, díganle a todo el mundo que esto está pasando. Todavía hay más aquí en esta temporada de premios. Así que los esperamos aquí en el canal de YouTube del Gordo y la Flaca. Mil gracias a ustedes tres por habernos Gracias. acompañado ahora. Bienvenida. Ojalá vengas muchísimas veces. Un beso grande y hasta la próxima, mi gente. Pórtense mal. ¡Bravo! Ahora sí nos aplaudieron. Porque vino el doble.